Buenas, buenas, ¿cómo están? Buen Muy día. buen día. ¿Cómo va para eso? todos. Muy bien. Muy bien. Me energiza un poco arrancar el día con Fito, ¿eh? Estos temas de te Fito levanta, son... te levanta. Ese es como bien... exactamente. Es verdad. Exactamente, sí. Si te energiza, alcanza. Bueno, Claro, genial. tal cual. Tomamos nota. Está bien, sí, sí. Hay bastantes novedades respecto a lo que va a ser la semana que viene la cumbre de la CELAC. Sí. Sobre todo porque ya se va conociendo la lista de invitados. Sí. Ajá. ¿Se acuerdan que hace unas semanas la noticia era que se había invitado a asistir al gobierno chino, al gobierno de Estados Unidos? Bueno, finalmente está, te dirían, un 90% confirmado que el presidente chino Xi Jinping va a mandar un mensaje por video, va a participar con un mensaje por video. Obviamente que no es lo mismo que una presencia física en el lugar, pero eso se sabía que era muy difícil, porque estos son días de Año Nuevo chino, son los días más importantes del calendario allá, y además porque la agenda en general del presidente chino se maneja con muchos meses de antelación. El hecho de que mande un video es un gesto importante de reconocimiento a la CELAC, por supuesto, como un bloque que a pesar de haber estado abandonado varios años, a poco de reactivarse fue hace un año justamente, cuando fue el pase entre México y Argentina, que empezó a tomar nuevamente volumen. Ya es reconocido por el mundo. Y por el otro lado, Estados Unidos confirmó que va a enviar a Chris Dodd, un asesor especial para las Américas, como le dicen ellos al resto del continente, o el hemisferio occidental, a veces también le dicen, una figura importante también del gabinete de Estados Unidos, que es la primera vez que va a participar, si no me equivoco, de la CELAC. Recordemos, la CELAC se conformó para armar una OEA sin Estados Unidos, entre otras cosas porque Estados Unidos bloqueaba la participación de Cuba en la OEA desde hace más de medio siglo, y que Estados Unidos hace menos de un año, o un año va a ser, sí, ahora en febrero, cuando hizo la Cumbre de las Américas, que es la cumbre de la OEA justamente, no invitó a una serie de mandatarios, entre ellos algunos obviamente con muy serios cuestionamientos a sus compromisos democráticos, como Ortega de Nicaragua, pero otros como Luis Arce, que era inexplicable porque no estaban más allá de una cuestión geopolítica. Entonces el hecho de que Estados Unidos mande un representante es significativo y también de alguna manera relativiza mucho este comentario en Off the Record, que fue tapa de los diarios esta semana, sobre un malestar en el gobierno de Estados Unidos por el juicio a la Corte. Comentario que debe haber existido, yo no lo niego, seguramente, de hecho, existió, hubo algún funcionario que off the record hizo algún comentario. Por ser off the record, no sabemos en realidad cuán amplio fue, porque el fraseo que citaron en su momento era una preocupación porque se respete la división de poderes. Eso es algo que le puede caber perfectamente también a la Corte Suprema, no necesariamente es un cuestionamiento al gobierno. Y que por otro lado, sabemos que en general, cuando el gobierno de Estados Unidos quiere dar a conocer un mensaje, sí lo hace, a través de otros mecanismos, no con un off the record a un medio extranjero. Entonces, también esto de alguna manera matiza ese incidente. No, y además, digo, el show en relación a lo que Estados Unidos pueda llegar a decir sobre la política interna de Estados Unidos, de Argentina, digo, siempre eso se amplifica. Sí, por supuesto. No debería importarnos si el proceso que nosotros, digamos, que encabeza el gobierno nacional, cree que es el correcto. Así es, así es. Además, hay algo que está bueno reiterar, que es que cuando se habla de no alineamiento activo o de tener una posición donde no estás ni con Estados Unidos automáticamente, ni con China automáticamente, porque ¿dónde está Argentina hoy en el mundo? Se beneficia de tener buen trato con ambos y de, sobre todo, a ver, no puede hoy en día, tanto por el acuerdo con el FMI, por la dependencia con China en materia de exportaciones y demás, no puede Argentina darse el lujo de tener un mal vínculo con ninguno de los dos. Y ese camino del medio, ese equilibrio que es muy difícil de lograr diplomáticamente y que este gobierno lo ha sabido hacer con un éxito bastante interesante,
es eso, se trata de llevarse bien con los dos, no mal con los dos. Entonces creo que mantener ese nivel de vínculo, sobre todo cuando justamente también lo que se ve es otra época en el mundo. Lo ves, por ejemplo, en el posicionamiento que tuvo en la crisis de Brasil el gobierno demócrata, lo cual, insisto, no implica que no haya elementos dentro del gobierno de Estados Unidos más conservadores, más halcones, más de derecha, pero hay que saber leer con inteligencia los tiempos que corren, y creo que en ese sentido este gobierno lo haya sabido hacer con bastante acierto, más que en otras áreas. Por otro lado, y yendo a lo importante, porque es la CELAC, que es la Comunidad de Países Latinoamericanos, se van confirmando quiénes van a venir, quiénes no van a venir. Anotamos. También se van sumando denunciados por el macrismo, ¿no? Y se van sumando denunciados por el macrismo, que ese es siempre. parte del circo. Sí, igual me parece que sí es parte del contexto de esta CELAC, no solamente la preocupación por lo que algunos países hacen con otros, sobre todo Estados Unidos con la región, sino también lo que están haciendo las oposiciones dentro de los partidos, de los países que van a participar, que vamos a participar en la CELAC. Por eso digo, es un componente, si se quiere, anecdótico, porque no son denuncias vinculantes, no es que va a pisar el territorio nacional Maduro y lo van a detener porque lo pide Patricia Bullrich, pero sí se dan un escenario en el que la CELAC viene a reforzar la unidad de la región, no solamente por lo que pasa fuera de nuestros países, sino también por lo que pasa adentro. Mira, yo me acuerdo, estuve en 2013 en una cumbre de CELAC que se celebró en Santiago de Chile, donde la presidencia pro tempore, que va pasando también así de país en país cada año, pasaba de Chile a Cuba, de Sebastián Piñera a Raúl Castro. Y Piñera dio un discurso muy emotivo donde habló de fundar las bases de un continente unido y demás, y hasta se dio el lujo de hacerle un chiste a Raúl Castro. Dice, bueno, te entrego la presidencia, ojo que es por un año, no por 50. No. Y nadie lo tomó mal, ni mucho menos. Y en esa misma cumbre después Evo Morales dio un discurso muy duro contra Piñera, porque estaba el tema del conflicto entre Bolivia y Chile por la salida al mar. O sea, no es que eran todos amigos, se agarraban la manito y bailaban en pero ronda. se entendía estratégicamente el posicionamiento, ¿no? Exactamente. El armado abroquelado de Y qué de la distinto, región. ¿no? De ahora, donde en vez de Piñera tenés un cast, que básicamente es un nazi. Acá tenés a alguien como Patricia Bullrich, que más allá de la anécdota, me preocupa que ella piensa que se puede detener a alguien sin orden de un juez solamente porque ella cree que es malo. Increíble. Bueno, Porque no, es eso lo que por lo menos propuso. no pidió que lo mate la gendarmería. Bueno, es Expliquémosle, una cosa más, expliquémosle a los oyentes lo que Todavía. sucedió, porque por ahí no saben. Por favor. Patricia Bullrich en Twitter pidió por la detención de Nicolás Maduro si efectivamente venía a la Argentina en el marco de la CELAC. Ujú. Viene a la Argentina. Viene, Digo, va a con venir. Lo cual, Digo, Patricia, fíjate. Eventualmente, claro. digo, Pidió que lo detengan como a Pinochet en Londres. Exactamente. En ese caso hay una orden de un juez, que es lo que no está habiendo acá. Pero además es gracioso porque hasta López Murphy, que fue el primero que sacó una resolución, un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar lo de Maduro, tuvo que retroceder en chancletas en una Sí, entrevista claro, cuando tal cual. reconoció que hoy en día Venezuela Y lo- es reconocido como una contraparte válida del gobierno venezolano por Estados Unidos. Lo pidió también para el presidente de Cuba, y no sé si Sí, algún caso Díaz más fue Canel. sumando en estos días. Sí, para Ortega también. Ortega no va a venir. La relación de Argentina con Ortega no es buena, con Nicaragua no es buena, Cuba a diferencia sí. de con Cuba, Que que, tienen- sí va a venir sí. y que tenemos buen vínculo, y con Venezuela, donde el vínculo va y viene, si se quiere, en estos años. Ha habido críticas fuertes desde el gobierno venezolano Alberto. Argentina ha condenado varias veces a Venezuela ante la ONU, otras veces cuando consideró que no correspondía, como por ejemplo en la OEA, por considerar que era un foro que había perdido legitimidad, no lo hizo. Pero Ortega no va a venir, no va a venir tampoco la presidenta de Perú por motivos obvios. Ayer de nuevo, imágenes Sí. muy preocupantes Sí. en Perú, y sigue subiendo la cuenta de víctimas fatales. La verdad que es una Sí. verdadera tragedia, de la cual muchos medios de acá no se No están ocupan cubriendo. porque no es un gobierno de izquierda el que reprime. Va a venir Boric, va a venir Petro, Lula. va a venir Lula, por supuesto, va a venir la calle Pou, no va a venir López Obrador, que en general México tiene una tradición de no mandar al presidente a este tipo de encuentros, sino de mandar a su canciller, una figura muy importante y que puede llegar a ser el sucesor de AMLO. Y te sumo que al menos sé de dos presidentes de los que estamos mencionando, el lunes van a tener reunión con organismos de derechos humanos. Sí, Lo sí, han sí, sí. marcado al menos dos esta agenda.
Así es. Pero va a ser la verdad que una cita sumamente interesante. Va a haber representantes de la Unión Africana de Naciones, de países asiáticos, de países del mundo árabe. Estamos hablando del martes que viene, ¿no? El martes que viene es la cumbre propiamente dicha. El lunes va a ser el día de agenda fuerte en la bilateral Alberto-Lula, que va a tener, como venimos diciendo, varios anuncios en materia económica y en materia política. Y también durante la propia CELAC probablemente haya alguna otra bilateral y haya tal vez algún otro anuncio de algún acuerdo. Se viene una agenda sumamente intensa e interesante en ese sentido la semana que viene y en un rato creo que vamos a tener una nota para anticipar un poco eso. Por otro lado, quería comentar con ustedes, sale la CTA con sectores de la CGT a bancar el juicio político y qué sorpresa, al rato salen los empresarios corriendo a pedirle al Congreso que no avance. Increíble. Los primereamos, che. Preocupa doblemente, primero porque, de nuevo, ¿no? Ya está toda a la vista, ya está toda a la luz del día. Sí. Y que aún así haya un sector tan amplio del establishment que siga respaldando ampliamente y poniendo la cara, el nombre, la firma para bancar a corruptos y a gente que estuvo haciendo espionaje ilegal y todo lo que estamos viendo para mí, que Nico, sale a la luz. lo que tenemos que entender es que son parte del mismo armado que sostiene la impunidad en la Argentina, porque son los mismos que después discuten los precios, que se sientan con la Secretaría de Comercio a hablar de la distribución, de la producción, que son los que después imponen el modelo agroexportador, primarizante de la Argentina. Entonces, si nosotros no entendemos que existe una alianza directa entre el sistema productivo, la justicia, los medios de comunicación, después decimos, bueno, salieron, en realidad es previo, me parece, ¿no? Genealógicamente la Argentina, el armado estructural que hasta el día de hoy condiciona el desarrollo de la Argentina, tiene a todos estos agentes como parte de la columna vertebral. No van a salir a bancar otra cosa. A mí no me sorprende, lo que sí me parece es que nunca se generan las herramientas para que exista otro tipo, digamos, de herramienta política, de dispositivo, que proponga una forma distinta de empresariado, de vínculo con el gobierno, porque son los mismos que se levantaron con el campo Sí, claro. con la 125, son los mismos que después te suben los precios y no dejan entrar a quienes controlan. Entonces, es una línea de tiempo y me parece que es coherente este comportamiento con el que ya conocíamos. Y mientras los trabajadores se paren de un lado, por supuesto que los Sí. empresarios se van a parar del otro. El tema ahí también es, si nosotros nos damos cuenta de eso, que funcionan en tándem, e incluso a veces cuando, no sé, yo marco algo en una etapa de los medios concentrados, me dicen, dale, Carla, es de la oposición, ya todo el mundo sabe esto, ¿no? ¿Y entonces qué hacemos? Entonces es como, no tiene ningún sentido. Más allá de que yo creo que sí tiene sentido seguir marcando determinadas cosas, porque no todo el mundo lo sabe o porque no todo el mundo lo tiene interiorizado todos los días. Me parece que también en el razonamiento ese de los empresarios, de los grupos concentrados, de los medios, del Poder Judicial, de la derecha, etcétera, hay un peligro latente que es el convencimiento de que tienen de ser los mejores e intocables del planeta, y eso nunca es así para siempre. Eventualmente va a suceder. Un funcionario de Mauricio Macri que se olvidó un fajo de dólares en el escritorio de su despacho cuando se fue porque pensaron que ellos se iban a quedar y dejaron muchas de esas cosas. El tema es que lo que vivimos son procesos y no pasa de un día para el otro, ¿no? Y esa impunidad que hoy sienten en algún momento les va a jugar en contra. Sí. No sé cuándo, pero les va a jugar en contra. Sí, y después está esa cosa de autodestructiva de ese empresariado y de ver con anteojeras ideológicas incluso cuestiones que tienen que ver directamente con su negocio, porque el argumento que dan ellos para pedirle al Congreso que no trate el juicio político es que eso puede espantar las inversiones, bueno, lo de siempre. Bueno, pero es el argumento que les decía que iba a decir la oposición durante el debate, que tangencialmente perjudica al país, porque ¿quién va a confiar en un país donde no se respetan los fallos de la justicia? ¿Ustedes vieron en algún diario, en algún portal, que la Argentina
está teniendo su nivel de inversión sobre PBI más alto de los últimos 10 años, 12 años. Pero seguramente sí veas en esos diarios, esos mismos grupos empresariales poniendo pauta. Claro. Sí, por obvio, supuesto. más vale. Entonces, pero diarios digo, que armaron esta corte aparte. pero hablemos con datos en la mano. Hoy la inversión en la Argentina, es decir, peso que se invierte respecto a peso que hay total en la masa, en lo que es el PBI, es la más alta desde 2011. Sí. ¿Sí? Es más alta que en todo el gobierno de Macri y es más alta que en el segundo gobierno de Cristina. Y además, a partir de lo que tiene que ver con el desarrollo de distintas fuentes de energía, con el desarrollo de distintas nuevas líneas industriales que se están empezando a aplicar, con todo lo que se habla en estos meses del potencial argentino para los próximos años. Este número de ahora, 21 y pico % respecto al PBI, que es el más alto, insisto, en 12 años, es un piso hacia el futuro. Salvo que venga a la derecha y la choque toda de nuevo, ¿no? Por supuesto, eso no estamos exentos. Pero hablan de un mundo que no existe, nos tratan de vender una realidad envuelta en un paquete que no deja de ver lo que pasa realmente adentro. Y es importante insistir con esto, ver la parte buena del asunto, porque la verdad es que a pesar de que hoy hay muchísimos argentinos que no están bien, porque lógico, hubo un gobierno que en 4 años destrozó la economía y después vino una pandemia y después vino un año donde todo el mundo tuvo la inflación más alta en décadas, y es lógico que recuperarse de eso cueste. ¿Se podría hacer más rápido? Yo creo que sí, pero se está haciendo y la alternativa es gente que viene a romper todo de nuevo. Y creo que eso es un poco también lo que tiene que empezar a discutir el peronismo ahora, en estas semanas, en estos días, antes de meterse de lleno en esta campaña electoral. Sí, partimos de la base de que los grupos económicos que se oponen al juicio político a la Corte son los grupos económicos que conformaron la mitad de esta Corte, ¿no? Digo, Sí, claro. es como el terreno en el que nos Exactamente. movemos porque los grupos económicos con fuerza en nuestro país incluyen a los Blaquier, incluyen a los Macri, incluyen a los Caputo, incluyen a todo lo que hoy metemos en la mafia y que viene de décadas y décadas, y es información que sabemos, Incluso pero viene sí, bien. discúlpame, son los mismos civiles de la dictadura que tampoco Sí, no nunca todos, pero en y ese los que se grupo beneficiaron hay. con la estatización de la deuda de la dictadura también, y que si quieren la reprivatizamos y la pagan. Dicho esto, digo, me parece que el gran problema que tenemos es que no solamente representan a sectores empresariales, sino que se te metieron en los poderes del Estado. Entonces, si vos hoy tenés diputados, diputadas que van a votar según el mandato de esas corporaciones, Claro, totalmente. ahí tenés el problema. Sí. Igual Y- imagínate si ya sale todo esto, que son en principio vinculaciones que uno las conoce por los funcionamientos y por las actitudes, por cómo se desenvuelven, pero ahora efectivamente se hacen completamente públicas, digamos, prácticamente se pidieron casamiento, fueron al registro civil y formalizaron. Antes era un romance que Pero lo no van a mantenían abortar porque escondidas. están con las dos vidas. Totalmente. Imagínate, porque todavía no empezó ni siquiera el periodo de sesiones extraordinarias. No se conformó la comisión de juicio político. Y ya empezamos a ver cómo se alinean los distintos actores. Entonces, cuando empiece el proceso, ¿con qué nos vamos a encontrar, no? Sí. Porque esas relaciones van a empezar a tener contenido, además. Y eso es lo que vamos a ver y eso es lo que va a ser importante. La AmCham todavía no emitió comunicado. En cualquier momento, se No mete- des todavía ideas, no. te pido por favor, Fabi. La AmCham, la DEA. En cualquier momento. Sí, la verdad que sí. Va a ser importante por eso, y para ir redondeando, que todo ese proceso, lo que sucede en la comisión y demás, que por suerte va a estar televisado, y eso es algo importantísimo, porque lo que nos han mentido a los argentinos con cosas que no pudimos ver en los últimos años, hablábamos de Nisman ayer, Sí. ¿se acuerdan? Nos decían que el tiro había entrado por un lugar que no había entrado, nos decían que había gente que no había estado, ni hablar de lo que nos están mintiendo ahora con lo que fue el juicio a Cristina, donde solo televisaron una parte y la otra no. Esto se va a ver todo, todito. Y es importante que nuestros diputados, los diputados que representan acá sí los intereses del pueblo, y por eso hablo en primera persona, porque acá claramente hay una batalla, un combate político
entre el pueblo y las corporaciones, está cada vez más claro, van a tener que ser muy astutos para saber utilizar a sus favores esa exposición. El hecho de que estén los ojos del país mirándolos. Para saber retener esa atención, porque no es fácil retener esa atención durante 60 días, que no te tapen el tema con un choque en una esquina de Palermo que al resto del país no le interesa, pero te dan para 6 horas de tele en un canal. Y que no lo use la oposición, que en general muchas veces está mejor preparada en ese tipo de arena, para llevar agua para su molino, que no te terminen dando vuelta el juicio y haciéndolo jugar en tu contra. Si me preguntan cómo hacer, no tengo la menor idea, pero por suerte no soy diputado. Sí, no, pero si bien no sé el nivel de avance de eso, en diputados saben que se van a, digamos, que están entrando en una guerra, que va a ser muy difícil la situación, y se están preparando para eso, ¿no? Algo que en general no habíamos visto hasta el momento, de cómo hacer para, primero, mantener una posición uniforme dentro del bloque del Frente de Todos, que todos coinciden en que eso existe y está. Pero después también cómo hacer para contrarrestar los discursos, o cómo anticipar un poco también lo que ellos van a plantear del otro lado, que si a mí me preguntás, yo la verdad es que los veo bastante extraviados y sin, digamos, una creatividad que aporte algo nuevo a la discusión. Va a ser la repetición del mismo discurso que venimos escuchando hasta ahora. Veremos cómo funciona. Hasta donde tengo entendido, el jueves se conforma la comisión, después la semana que viene exponen, todo esto siempre puede cambiar, ¿no? Sí. Exponen quienes presentaron los distintos pedidos de juicio político y Los después denunciantes. recién la otra semana se vota a ver si son admisibles o no. A lo que se suma que esas declaraciones van a empezar cuando termina la feria judicial, las vacaciones de verano del Poder Judicial. Con lo cual, digo, ahí también vas a tener un movimiento en Claro. casación, corte, tribunales generales, que Enorme. pueden ser respuestas en el contexto del juicio En Qué político. bueno que me voy de vacaciones en febrero. Sí, en distintas causas, porque además hay varias resoluciones pendientes. Claro, sí, tenés casación con la resolución si reabre o no, por ejemplo, alguna instancia de OTESUR. Dólar futuro. Exactamente, donde Sí, empieza sí. a abrir no solamente a Cristina, sino a su hija, a Ellos su van a hijo, jugar. Axel, digo, empiezan, Claro, a armar la arañita absolutamente. judicial, sí. Absolutamente, ellos van a jugar y Fuerte. se va a poner... Y la corte con las provincias, que lo habíamos dicho, ¿no? Sí, Con claro. fallos que tienen pendientes. Un país unido por la radio.